Un saludo muy especial para todos y especialmente para las personas que nos van a acompañar en el estreno hoy. Me siento muy, muy feliz con la persona que nos está acompañando hoy aquí. Creo que es uno de esas oportunidades en las cuales podemos escuchar a alguien hablando de un tema tan importante como la compasión. Bienvenida María Paula Jiménez. Y me encantaría que comenzáramos contándonos un poco quién eres tú y cuál es ese trabajo tan importante que has hecho alrededor de la compasión. Gracias, Marce, por esta invitación. Un honor y un placer para mí poder estar aquí contigo y con todos quienes nos van a acompañar desde casa. Bueno, te cuento un poquito acerca de mí. Siento que el camino de la vida me llevó a enfocarme plenamente en el estudio y la enseñanza de la compasión. Yo soy psicóloga de formación, pero hace como unos 14 años o así conocí la sintergética y manos y a través como de indagar cómo podía crecer y qué podía como em, acompañarme más en mi camino espiritual, encontré primero la práctica de la compasión y la autocompasión y esta obviamente me llevó a profundizar en la práctica de la presencia amorosa o mindfulness. Entonces, desde el punto de vista como profesional, que igual se integra con mi ser de una manera muy, muy íntima, a eso es a lo que me dedico, a ofrecer talleres, formar docentes y dar intervenciones todas basadas en mindfulness, conciencia y compasión. Bueno, maravilloso. Yo sé que ahí estás siendo muy modesta con respecto a la descripción profesional. Mm, pero bueno, continuemos porque yo creo que hay muchísimo que hablar contigo y yo realmente me siento súper feliz de que hagas parte de este seminario. Me gustaría que comenzáramos como definiendo un poco qué es la compasión Mm. y de qué manera la podemos contextualizar con el tema de nuestro seminario. Es decir, en el contexto de acompañar a una persona en su proceso de muerte o cuando estamos viviendo un duelo, ¿cómo nos puede ayudar la compasión? Claro que sí, pues empecemos por definir qué es compasión y cómo la entendemos desde este campo contemplativo. La compasión la entendemos como tanto como una habilidad, como una práctica, es decir, es algo que es una cualidad innata. Todos nosotros la tenemos, hace parte como de nuestro em, como ADN, ¿no? Desde de nuestro maquillaje primario genético que compartimos con otras especies y a la vez que es innato, también es entrenable, porque es una de esas cualidades que si no la usamos, la perdemos. Entonces, lo que nos muestra todo este campo de investigación de los últimos 13 o 14 años, que es como más o menos lo que tiene el campo, es que independientemente como de la línea base, de donde empezamos, si consideramos que tenemos muy desarrollada la cualidad o que nos es difícil acceder a ella, es entrenable. Podemos volvernos mejor en ella. Entonces, digamos que la diferencia entre aprender o familiarizarnos más con la cualidad de la compasión versus con cualquier otra habilidad es que este es más como un recordare, es como volver a lo que realmente somos, a nuestra esencia, a eso que de hecho nos conecta íntimamente con nuestra humanidad, con la felicidad, con la conexión y con el gozo. Entonces, eso, digamos, es como el contexto de cómo lo entendemos como una habilidad que es entrenable, pero que es innata, ¿sí? Y que a la vez es una práctica porque podemos volvernos mejor
y como tenerla más a la mano. La verdad es que practicamos, cuando hablamos de prácticas contemplativas, ahora hablamos como de empaparnos, ¿no? O como de sumergirnos en cualidades del corazón para que éstas estén más a la mano. Y esto sucede por neuroplasticidad, de algo que es un poquito más difícil y menos asequible a algo que empiece a ser más fácil, como más a la mano. Entonces, entendemos la compasión y voy a definirlo desde el modelo de Thupten Jinpa, el traductor del Dalai Lama, creador del entrenamiento en el cultivo de la compasión, y él nos habla de un modelo multidimensional. Todo esto pasa en un instante, digamos que nunca nos vamos a dar cuenta de que todo esto tiene lugar, pero es relevante, y importante y pertinente entender las diferentes dimensiones del modelo. Entonces, en el primer cuadrante tendríamos la conciencia del sufrimiento, ¿sí? Esto es lo que llamamos como la empatía cognitiva, y es darme cuenta que estoy sufriendo o que el otro está sufriendo. Y por obvio que suene esto, por evidente que suene esto, estamos en un mundo y estamos sumergidos en una sociedad en donde siempre estamos de afán, siempre estamos distraídos, siempre estamos ausentes y siempre estamos en nuestros dispositivos móviles o en algo diferente a lo que está sucediendo en el momento presente. Entonces nos perdemos la vida, la belleza de la vida, pero también nos perdemos la posibilidad de estar conscientes al dolor. Entonces el primer componente es ese, darme cuenta que el dolor o el sufrimiento o la dificultad está presente en mí o en el otro. Eso es lo que llamamos mindfulness. El segundo componente es permitir, es el componente afectivo, es permitir que nuestro corazón se mueva, se abra. Esa es la empatía emocional, ¿sí? Y hasta aquí estamos hablando de empatía, que es darme cuenta del sufrimiento y resonar con ese sufrimiento. Cuando nos quedamos solamente en ese nivel, es altamente factible es factible que terminemos en el burnout, en el síndrome del cuidador quemado o en agotamiento, porque cuando yo estoy resonando con tu dolor, en mí también se están activando los circuitos de dolor, ¿sí? Entonces me va a resultar agotador. Por lo general, las personas no llegan al burnout por falta de empatía, es por un exceso de empatía y una ausencia de compasión. Entonces, el superpoder se encarna es cuando activamos el amor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el tercer componente es el componente de la intención, y es, yo me di cuenta del componente cognitivo, se mueve mi corazón, me involucro con lo que está sucediendo y desarrollo en mi corazón el anhelo puro o el deseo de que tú puedas estar bien, puedas estar libre de sufrimiento, puedas encontrar lo que necesitas, puedas encontrar la paz y el gozo, o que yo pueda estar bien, o que yo pueda estar libre de sufrimiento y encontrar aquello que necesito, o la paz y el gozo. Entonces, esto automáticamente activa otra área del cerebro que es lo que ya empieza a ser muy característico de la compasión, porque nos movemos desde un estado del contacto con el dolor a activar el último paso, que es la creatividad, la motivación para actuar. Entonces pasamos de un lugar como de la parálisis, de ver el dolor, a hacer un assessment o una mirada de un recorrido de cuáles son mis recursos para poder servir en esta situación específica de la que estoy siendo testigo. Entonces, posterior a la intención está el componente motivacional, que es el llamado a la acción, el prepararnos para la acción, ¿sí? Y al final se describe como un brillo cálido, en donde hay siempre una situación gana-gana. Gana el que recibe la ayuda, la escucha, la presencia, la compañía, el amor, el cuidado, pero gana sobre todo quien lo ofrece.
porque esto está activando en nosotros nuestra, nuestro cerebro de recompensas, el mismo cerebro que se activa cuando hay algo que nos da gozo, ¿no? O que nos felicitan, o que nos pagan, o que comemos chocolate, o que tenemos un logro. Es el mismo cerebro el que disfruta poder servir, poder acompañar, poder hacer uso de esa cualidad tan, tan, tan humana que es la compasión. Entonces, así, digamos, definimos el modelo tanto en las diferentes direcciones internas o externas. Bueno, yo creo que mencionas cosas muy interesantes y especialmente como que hay palabras o conceptos que quedan como flotando en el aire. Y uno de esos que yo sé que lo entendemos desde un punto de vista común es el servicio, ¿sí? ¿Es el servicio un punto clave para desarrollar la compasión? Sin duda, yo tengo como una creencia súper firme que cuando empezamos como en la búsqueda de aclararnos en nuestros valores, digamos, el propósito y la felicidad como el vehículo hacia la felicidad eudaimónica o llena de sentido, llevar una buena vida. Mi como que mi hipótesis es que todos los seres humanos, indistintamente de cuál sea nuestro motor o nuestro valor predominante, siempre nos va a llevar a, y esto es como el valor fundamental también de todas las religiones, a cuidar al otro y si no podemos cuidarlo, al menos no hacerle daño, ¿sí? Y todo, como que todo proyecto vital va a estar anclado en redes de pertenencia o en redes de cuidado o en redes de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, aunque para muchas personas la palabra servicio puede sonar ajena, en realidad como como ocupar el lugar que ocupamos en como en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en nuestra, sí, como en la sociedad, si cada uno tiene como ese mindset de voy a hacer lo que pueda para disminuir el daño que surja a través de mis acciones y voy a hacerlo lo más útil que yo pueda para acompañar a otros, para servir a otros, em, eso es una motivación y una mentalidad compasiva. Entonces, para mí es em, sin duda tanto en términos de mindset o mentalidad o de motivación, hablar de compasión es hablar de servicio o de no hacer daño, ¿no? Y de cuidado, como la red de cuidado que está tan inmersa en todo, en lo público, en lo privado, en la educación, en la política, en la salud, como que no creo que haya nada que esté ajeno de cuidadores, sino que todos estamos cuidando algo. De acuerdo. Bueno, y en ese sentido, esto que tú mencionas, ¿cómo nos puede ayudar en el desarrollo de la compasión? ¿Cómo nos puede ayudar en el contexto de la muerte? Ya sea porque estemos pasando por un proceso de duelo o porque estemos acompañando a alguien en ese proceso. Mm. O seamos nosotros mismos los que estemos O en sea, el claro, o seamos vida. nosotros los que estamos en el proceso, claro. Sí. Pues para esto quiero como comenzar honrando a mis maestros, que son los que me han enseñado muchísimo acerca de la relación entre la compasión y el final de vida, principalmente a Frank Ostaseski, que si no lo conocen se los recomiendo eh, con todo el corazón. Su libro se llama Las cinco invitaciones y se consigue en todos los países hispanohablantes traducido al español. Em, y él nos habla como de las bendiciones de la compasión en los diferentes em, como roles respecto al final de la vida, ¿sí? Entonces, comenzando como em, por
una persona que no tiene ni un ser querido que está cerca al final de la vida, ni es cuidador, él habla que igual hay un inmenso beneficio en contemplar la impermanencia del final de la vida, porque obra como un compás, como un gran despertador que nos invita a no esperar, a conectar con nuestros valores más profundos, como a escuchar el llamado de nuestra alma y a cultivar los hábitos y la conciencia que se acerquen lo más posible a aquello que hemos venido a hacer. Entonces, solo como desde una persona joven o sana, pero que quiera como intimar con la conciencia de la impermanencia, desde la compasión, ¿no? Desde que es lo más compasivo para mí, siempre hablamos de que la otra definición de compasión es qué es lo que puede ayudar a la mayor cantidad de personas en el mayor largo tiempo posible. Esa es la acción más compasiva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que alinearnos con nuestros valores es un acto de autocompasión sumamente profundo y sumamente consciente, porque es como quitar todo el ruido de lo no esencial, quitar todas las distracciones mm, de lo no sagrado, ¿no? Él habla como del final de la vida como lo más sagrado, tanto como el nacimiento, la conciencia al final de la vida es lo más sagrado y muchas veces cuando la medicalizamos lo vemos como un fenómeno meramente médico o cuando la sacamos por completo de las conversaciones, así como él lo llama como el elefante en la habitación, que En la es como habitación, sí. nadie habla de esto No y al queremos final hablar de eso, sí. todos nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, él comienza como desde esa perspectiva más amplia, como contemplar esto independientemente de dónde estemos, es un regalo, no esperar, no esperar hasta el final. Eso como para todos, ¿no? Y cuando estamos siendo cuidadores, cuidadores tanto de seres queridos en nuestra familia o en nuestro núcleo, o cuando nuestra profesión, como sé que es tu profesión y la mía, desde un nivel profesional, están en el acompañamiento, en el contacto con el dolor, el sufrimiento, el duelo y el final de la vida, empezamos a ver que la compasión es como un bálsamo que opera en no solo tener contacto con la persona que está sufriendo y poder responder de manera sabia, ecuánime, amable, serena frente a lo que surja como necesidad, sino que nos lleva a la conciencia de que esto solo va a ser disponible si yo he venido a escucharme, a acompañarme y a cuidarme a mí mismo como una manera generosa que me va a permitir acompañar a otros. Entonces, desafortunadamente nuestra educación, nuestra tradición judeocristiana, nuestra cultura, todo nos ha llevado a decir, primero es la necesidad del otro. Casi que hay culpa alrededor de enfocarnos en nuestra propia necesidad, pero nos damos cuenta que si no nos enfocamos en nuestra propia necesidad, vamos a estar en déficit. Es como que el vaso va a estar en vacío y no vamos a tener que dar, ¿sí? Entonces, cuando resignificamos el autocuidado, la autocompasión, la conciencia de nuestras propias necesidades, el monitoreo en tiempo real de qué necesitamos y cómo me siento, ¿verdad? Como que si yo soy red, a la vez yo necesito una red que me sostenga, como ese cuidar al cuidador que es tan presente en este momento, nos damos cuenta que es como la otra bendición y que nos permite estar en contacto con la necesidad del ser querido o del paciente que estamos acompañando. ¿Sí? Lo que vemos es como en esa enajenación del rol, en esa incapacidad de contactar con el dolor que a veces sucede, que es como muy humana, también son fenómenos supremamente humanos y todo es por exceso de sufrimiento. em, Hay como una desconexión, ¿no? Hay como una incapacidad de encontrarnos.
¿sí? Y como al rehumanizar ese vínculo, es reconocer que ese familiar o esa persona que está cerca al final de la vida, em, podría ser yo y voy a ser yo en algún momento, ¿sí? En realidad sabemos que partimos de la base que la vejez, la enfermedad y la muerte son las verdades desde las cuales operamos y desde ahí entonces no nos queda otra que ser muy amables, ¿sí? Y muy Y, conscientes. y muy conscientes, exacto. Y eso, esa palabra conciencia que dices, Frank Ostaseski lo nombra como que ahora que tenemos la energía, ahora que tenemos la conciencia, ahora que tenemos la vida, es el momento de aclararnos y de hacer el trabajo porque es una apuesta muy grande pensar que en el momento de nuestra muerte vamos a poder como llegar a encontrar todo eso que estamos buscando si nunca nos hemos detenido como a considerarlo o a pensarlo, ¿sí? Y también hablando como de lo sagrado del final de la vida. Em, Otra enseñanza que para mí resulta sumamente significativa es que hay como infinitas enseñanzas que la persona que está más cerca a la verdad, más cerca como a la luz, más cerca a la conciencia y por todas sus experiencias puede enseñarnos a nosotros. Entonces, como esta idea de que yo soy el salvador, yo soy el cuidador, yo soy el que resuelve no solamente le quita como lo sagrado o la magia que hay allí presente, sino que cuánto tenemos para aprender de las personas que están cerca al final de la vida. Ellos están tocando como una verdad que para nosotros todavía no es asequible. Entonces hay otro maestro que es el maestro de Frank, él se llama Ram Dass, que escribe un libro que es Walking Each Other Home, acompañándonos a todos al hogar, de vuelta al hogar, ¿no? Entonces, ver como esa perspectiva de que esa persona va un poquito más adelante y tiene algo muy importante para enseñarme. Tiene su fortaleza, su presencia, su entrega, su conciencia, su vivencia, ¿no? Como el desprenderse. em, del cuerpo, de todo lo que ama, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha conocido, para fundirse con algo más alto y más real, podríamos decirlo. Es una enseñanza también para los que lo vivimos. Em, y también las prácticas de autocompasión en el momento de dolor cambian nuestra relación con el dolor. Entonces, si tenemos como ese refugio de la conciencia o ese refugio del silencio o ese refugio de la amabilidad en medio de lo que es difícil, em, nos va a permitir ser refugio para otros, ¿no? Eso también vemos muchísimo de cómo el ser querido que está cerca al final de la vida sostiene, ¿no? Da alivio, da esperanza, guía, em, y es porque tiene esos recursos para ofrecerlos. Totalmente. Bueno, me haces pensar en algo y es de manera instintiva. Los seres humanos rechazamos lo difícil, rechazamos el dolor. Sí, esa es una de las cosas con las que nos enfrentamos en el día a día. Sin embargo, esta visión oriental, esta visión tal vez desde el budismo, desde otras eh, filosofías o religiones, nos invitan no a huir, sino a atravesar y a comprender y a acercarnos y pasar por lo difícil para poder solucionar aspectos de nuestra vida. En este sentido, en esto que significa afrontar lo difícil de una manera distinta, como puede ser todo lo que está alrededor de los temas del final de la vida. ¿Cómo nos ayuda la compasión? ¿Cuál es esa visión especial que nos aporta el desarrollo de la compasión para afrontar las dificultades de la vida? Mm. Súper, qué pregunta tan importante. Em,
y vienen como dos maestros. En mi mente habitan muchos maestros. Uno de ellos es Thich Nhat Hanh, que le hacen una pregunta como maestro, ¿cómo soportar lo insoportable? O sea, ¿cómo quedarnos con lo que es insoportable, ¿no? La palabra era the unbearable, lo que no podemos soportar o ver o ser testigos. Y él responde que la única manera de ver algo, de trabajar algo, de soportar algo, es a través de la conciencia, que ningún problema se ha solucionado, dolor se ha aliviado por ignorarlo, por darle la espalda, por no atenderlo, ¿no? Y para mí esa es como la belleza de la verdad, de lo que estamos hablando. Y Frank siempre dice también, cada vez que te peleas con la realidad, vas a perder. Tienes que recordar eso. Cada vez que peleas con la realidad, vas a perder. Esa es una muy buena frase. En- Entonces, esto nos trae como a la conciencia de las cosas tal y como son, las cosas tal y como son. Así quisiéramos que fueran diferentes, ya están acá, ¿no? Eh, Como esta idea como de abrirnos, ¿no? Como de hacer como todos los invitados de nuestra vida como invitados sagrados, precisamente porque ya están acá, porque ya llegaron, ¿no? Entonces, la perspectiva de la compasión tiene como un sabor de conciencia también, como de abrirnos a lo que es, sabiendo que el sufrimiento crece exponencialmente cuando hay resistencia. Si yo pongo mi mano acá todo el tiempo, va a llegar un momento en que voy a estar agotada de no querer que esta realidad me toque o me permee o sea tan real, pero ya es real. Entonces, no solamente es como una conciencia lo que estamos invitando a ver las cosas como es, como a tocar la verdad de las cosas como son, la vida como es, sino a acompañarnos a nosotros mismos, a ser el que la está pasando mal, que está teniendo retos y dificultades y está siendo testigo de pronto de ver a los que amamos sufrir, que es tan difícil, ¿sí? Y a la vez saber que yo misma me puedo acompañar en ese proceso de estar con las cosas tal y como son, ¿sí? Entonces, no sé si esto resuelve o responde a tu pregunta, pero yo creería que la compasión simplemente nos permite como amistarnos, es decir, otra manera de hablar de compasión es amistad, amistad hacia nosotros, amistad hacia la vida, amistad hacia los demás, como amistarnos con las cosas tal y como son para poder incluir toda la verdad, ¿sí? Porque muchas veces cuando las cosas son difíciles hay automáticamente como ese secuestro amigdalar, ¿no? Ese sesgo negativo que como que se lleva todo consigo y entonces empieza a ser más difícil o a veces imposible, aparentemente, em, volver como al contacto, al aroma de la flor, al amanecer, a la presencia o al recuerdo, o al sentido o a la memoria, pero si no tenemos esos recursos estamos súper desprotegidos y como huérfanos, ¿no? Creo que es como que nos invita a descansar en el amor y en la verdad, la compasión, siento yo. Sí, yo creo que hay varias cosas importantes en eso que tú mencionas y también me hiciste acordar de una frase de Thomas Hubel. Él dice, lo que hay en el camino es el camino. Esa es la presencia, ¿no? Y si lo que nos está sucediendo es difícil, es doloroso, es complejo, es la muerte, pues qué bueno que eso sea lo que afrontemos de una manera amorosa y compasiva. Y también me surge una inquietud y es, me encantaría que nos hablaras un poquito de cómo es esa
esa mezcla o esa simbiosis o ese trabajo tan especial que significa traer esta visión oriental a un lugar como Stanford, como la mente, la ciencia, ¿sí? Cómo es ese proceso y qué nos puedes compartir de eso que significa unir la ciencia con la espiritualidad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, pues para dar un poquito de contexto, lo que Marce está haciendo referencia es un programa en el que me formé hace 11 años, que es un profesorado en la Facultad de Medicina de Stanford, que se llama así, Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión, y que como ese hay varios protocolos de intervención basados en evidencia. Y digamos, ¿de dónde nace esto? Yo creo que la motivación principal ha sido el Dalai Lama retando positivamente, quiero decir, a los principales científicos que estaban enfocados en como el desarrollo de la mente o de ciertas cualidades, pero todo desde la mirada previa a la psicología positiva, que era como las patologías, ¿no? Como mirar en el DSM-4 cuáles eran las descripciones muy exactas de cómo poder diagnosticar y ayudar, todo con una intención de poder servir. Pero cuando surge la psicología positiva y cuando surge este campo de prácticas contemplativas, es, bueno, ¿y qué es lo que hacen las personas que son felices? ¿Qué es lo que hacen los meditadores que llevan décadas enteras y horas, miles de horas en meditación? ¿Cómo es su cerebro diferente? ¿Cómo es esto entrenable? ¿Cómo es esto una cualidad que es 100% universal, secular? ¿Cómo está relacionado con el bienestar? ¿No? Y ahí es que empieza como este acercamiento como de diferentes especialidades, como diferentes profesiones, para desarrollar las intervenciones que sean aplicables en diferentes contextos, abiertas al público, pero que también sean relevantes en salud, en educación, en empresa privada, en política, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, yo creo que surge desde una intención y una conciencia de la urgencia de que esto esté más a la mano, como para los lugares donde hay dolor, que son todos, ¿no? Los lugares donde hay sufrimiento, que son todos, y los lugares en donde hay anhelo de ser felices, que son todos. Entonces, cómo surge es muy temprano, empiezan a hacer investigación haciendo como mediciones pre y post, y se dan cuenta que los resultados son súper contundentes en términos de que no solo como que disminuye depresión, ansiedad, percepción y relación con el dolor, sino que empiezan a mejorar las relaciones, hay mayor búsqueda, mayor sensación de propósito y búsqueda de sentido, em, felicidad, gozo, mejores relaciones con los demás y con uno mismo. Entonces, es muy bonito ver, esos son como los inicios del campo, pero hoy, una década y media más o menos después, esto solo crece y crece y crece y crece. Y ya en la investigación se reconoce como una variable aburrida de lo buena que es. Dicen, no, ya todo es bueno, mejora todo, la autocompasión y la compasión. Hay Por necesidad de tanto contraste con otros estudios porque definitivamente el resultado es el mismo. eh, los investigadores dicen, it's boring, o sea, ya, ¿para qué seguimos investigando? Si todo lo bueno surge de ahí, todo, como todo el protector emocional, mental, físico, surge de ahí. Bueno, maravilloso. Cuéntanos de qué manera la compasión nos ayuda a prepararnos emocionalmente para eso, para acompañar a un ser querido que está en el proceso del final de la vida. Mm. ¿Cómo nos sirve? ¿Y qué cosas podemos hacer de pronto para
para fortalecer esa compasión, para desarrollarla. Súper importante. Entonces, esto es como la compasión, como un antídoto del dolor y hablamos como del dolor total, ¿no? Porque una cosa es como el dolor de lo que está sucediendo, pero otra cosa es cómo yo vivo ese dolor. Y aquí empezamos a ver que hay tantos procesos como personas y muchas veces como que ese dolor total, em, como que se juzga a la luz de lo que es socialmente reconocido o aceptado o conocido. Entonces, em, creo que lo primero es como saber que como que detrás del dolor o del duelo hay muchísimo amor. Y eso es algo como que obviamente es como el otro lado de la historia, pero es al lado de la historia donde podemos y quizás debemos volver una y otra vez, ¿no? Entonces, en vez como de enfocarnos únicamente en que estamos perdiendo a nuestro ser querido, enfocarnos en la fortuna y la alegría de habernos podido encontrar, de haber podido tener ese ser querido como parte de nuestra historia, habernos podido como amar y encontrar en esta encarnación, em, como que empieza a ser parte como de ese resignificar. También si el ser querido todavía está con nosotros, o sea, estamos acá en este mismo plano, no dejar que, y lo mismo para la persona que está cerca al final de la vida, y esto lo aprendí con Santiago cuando rotaba con él, Santiago Rojas, que él le decía a los pacientes que llegaban cansados de estarse muriendo todo el tiempo, ¿sí? Todo el día me estoy muriendo y es agotador. Y él les decía, ¿por qué no te estás muriendo por ahí unos 5 o 10 minutos al día y el resto vives? ¿No? No, no se Disfrutas, claro. y lo mismo como en el vínculo, sí, la persona está cerca al final de la vida, pero de pronto hay más vida, más alegría, más encuentros en las condiciones en las que esté, como más oportunidades para algo más en esa narrativa o en ese encuentro que esté ahí presente. Y ahí empezamos a ver que la compasión no solamente habla de la gestión del dolor, sino que es reconocer que todos queremos estar libres de sufrimiento y todos queremos ser felices. Es tan importante dentro de la práctica y la conciencia de la compasión honrar nuestra búsqueda y nuestro anhelo hacia la felicidad. Entonces, por eso, como escuchar qué necesito, qué quiero, qué me hace bien, qué traería alivio, qué traería alegría, inclusive, qué traería paz en este momento para mí o para la otra persona, empieza a ser como un acto de generosidad, porque empezamos a ver que ese dolor total, ¿sí? Em, puede ser menor cuando hay por lo menos como esa conciencia de en medio de todo este inmenso, inmenso dolor, en dónde voy a descansar mi atención. Y por eso la práctica siempre nos invita a descansar en el amor, descansar en lo que nos llena de sentido, descansar en lo que es valioso, descansar en lo que es posible, ¿sí? Em, entonces, diría como que tiene un componente altísimo de sabiduría, la compasión, porque la sabiduría nos invita no solamente como em, a estar y a hacer, a estar y a hacer, que es muy importante, pero también como a volver a casa, ¿no? O sea, como en esta idea de, de qué es lo mejor que puedo hacer por mi ser querido siempre va a ser cuidarme a mí, siempre va a ser, ¿no? Ram Dass tiene una frase que dice como que si este es el fin y no hay nada más después, yo tengo una sola tarea que es trabajar en mi conciencia, en mi despertar, en mi amor. Y si este no es el fin, yo tengo la misma tarea de trabajar en mi conciencia, en mi despertar, en mi amor. Entonces,
como que indistintamente del que esté pasando o de la tarea, si tenemos como esa presencia amorosa, ese espejo que puede como ver todo, ser testigo de todo, abrazar todo, acoger todo, va a ser mucho más fácil llevarlo, ¿no? Recién estuve en un retiro con John Kabat-Zinn, el creador de mindfulness, y hablaban de la conciencia como el proceso sanador en sí mismo. O sea, el perdón y la sanación sucede en el darnos cuenta, ¿sí? Y es para mí como un nuevo nivel de la conciencia, porque creemos que hay como algo más que tiene que pasar, algo muy lejano, algo muy difícil, algo muy abstracto que tuviera que pasar, pero con la conciencia amorosa hay un infinito potencial, ¿no? Entonces, para mí también la compasión nos ayuda a tener conversaciones difíciles. Muchas veces mucho sufrimiento pasa por lo que no pudimos decir, por lo que no pudimos resolver, por lo que no pudimos aclarar. Pero también tener como este acercamiento de voy, como el voto, te voy a cuidarme a mí, voy a amarme a mí como la mejor manera de amarte a ti, voy a estar muy como conectado y sintonizado con tus necesidades reales, no con lo que yo creo que tú necesitas, que eso también por lo general un gap en lo que el cuidador cree que necesita y lo que la persona realmente siente que necesita. Y también como que nos da la fuerza para estar con lo que es difícil, con lo que es complejo. Y ahora si quieres podemos cerrar, cuando vayamos a cerrar con una práctica específica que se utiliza en momentos de final de vida, que no sé si Santiago habló de ella, que se llama Tonglen, em, pero es la que yo recomiendo en ese momento. Bueno, eso me encantaría. De hecho, estaba por proponértelo, o sea que estamos muy conectadas. Antes de que finalicemos, me gustaría que nos contaras un poco. Hemos hablado, digamos, de un proceso muy personal, de acompañar a un ser querido, de nuestro proceso personal. ¿Cómo funcionaría esto, por ejemplo, en un entorno hospitalario, en un entorno de esas personas que acompañan el final de la vida, de esas personas que están de apoyo allí acompañando al enfermo? ¿De qué manera hacer un tipo, digamos, de formación en este trabajo puede ayudar a que no terminemos en un burnout? Sí. Bueno, este campo es súper amplio, ¿no? El campo como del hospice. Hay un centro que se llama el Meta Institute, fundado por Frank y por Ram Dass. em, pero hoy en día vemos programas súper exitosos que se llaman, uno que me encanta, acompañamiento contemplativo a la muerte. Trabajo para ellos y lo he tomado como unas 4 veces y es toda esta posibilidad de reentrenar al cuidador desde una conciencia como contemplativa, amorosa y basada en el autocuidado y como en la espaciosidad y en el no saber. Y esto empieza a ser muy relevante como para acompañar a la persona tal y donde está y tal y como está, porque muchas veces tenemos como creencias, sistemas de creencias diferentes, sistemas como visiones diferentes. Igual encontramos valores que son fundamentales y transversales a todos, como la conciencia, el cuidado y el amor. Entonces, para los que son cuidadores o los proveedores de salud o en contextos clínicos y hospitalarios, lo que empezamos a ver es que opera exactamente igual en términos de que necesitamos encontrar lugares de refugio o de descanso en medio de tanto dolor, ¿sí? Entonces, se enseñan como mini breaks o mini prácticas para volver a casa
y como para monitorear lo que estamos sintiendo y necesitando entre paciente y paciente. Cuando se hace entrenamiento con médicos, cada vez que abres la puerta de tu consultorio o cada vez que te lavas las manos, haces como una pausa en donde vuelves a ti, vuelves a cómo estás y qué necesitas. Y no solamente te das cuenta, sino que empieza a haber como esta sensación de eh, agency, de empoderamiento, de que yo puedo cuidarme, yo puedo acompañarme, yo puedo estar para mí mientras estoy para otros, no solo tengo que estar para otros, ¿sí? Y también empezamos a ver que la percepción del cuidado del paciente cambia con cosas muy simples, como el contacto visual, un contacto cálido, físico. El contacto visual es amoroso, no amenazante, y la escucha, la capacidad de escucha, vemos que es como la gran transmutación. ¿Sí? Muchas veces en los contextos como más clínicos y hospitalarios, así sea paliativos, vemos que el paciente y a la familia casi no se le escucha, no se le escucha qué piensan, qué tienen miedo, qué necesitan, sino que se les da información. Entonces, tener como este espacio en donde somos dos almas, dos seres humanos, y yo me conecto a ti desde esa parte en mí que es más humana, más vulnerable, más yin, más suave, más amorosa, ¿sí? Le va a permitir a la otra persona sentirse vista, escuchada, segura. La seguridad siempre se va a dar desde la posibilidad que la compasión esté presente en la interacción. Entonces, opera como un protector en general, ¿no? Hay menos demandas, hay menos ausencias de personal, hay más cohesión y sentido de pertenencia, y el paciente está mejor, el paciente está y su familia está mejor. Entonces, la práctica sería la misma, como em, amor adentro, amor afuera, conciencia y compasión adentro y compasión afuera. Bueno, mencionar también para las personas que puedan estar interesadas que en el proyecto Construir un Mundo Mejor tenemos a la Fundación Meta. También tenemos una colaboración muy especial de ellos. De hecho, tendremos una ponencia del doctor Arraez, así que podrán conectar también por ahí. Bueno, María Paula, mm, para finalizar, me encantaría que nos explicaras un poco de la meditación Tonglen para que la gente pueda un poco entenderla como es. Y si nos haces un pequeño ejercicio, creo que sería un regalo maravilloso para cerrar esta ponencia. Feliz, encantada, encantada. Em, bueno, la práctica Tonglen también se le conoce como práctica de compasión activa. Es, digamos, recomendada o su uso principalmente es en situaciones en donde sentimos que no hay nada por hacer, que no podemos hacer nada, como en ese viaje que hicimos de conciencia, la parte afectiva, la parte intencional y la parte motivacional. Cuando llegamos nos damos cuenta o que estamos lejos de nuestro ser querido o que nuestro ser querido inminentemente está en el final de la vida o sabemos que hay muchos dolores que no se van a ir, ¿no? Tenemos que hacer las paces con esta idea de que hay muchos dolores con los que no podemos hacer nada, pero aún así la parálisis de la impotencia es muy dolorosa vivirla y puede llevarnos a cerrarnos frente al dolor. Entonces, la práctica de Tonglen no solamente nos permite estar con el dolor, ¿no? Como estar con lo que es difícil, sino que cambia el lugar desde donde nos relacionamos con ese dolor y con ese sufrimiento, trayendo como todos los recursos internos que tenemos para que estén disponibles a través de esta práctica que une visualización y respiración, ¿sí? Una manera de comprenderla es saber que todos ya la hacemos, todos la hemos hecho sin saber que la hacíamos.
Cuando una madre acoge a su hijo cuando está llorando y se sintoniza en la respiración y realmente quisiera comprender y poderle quitar esa incomodidad o ese dolor o esa dificultad, eso ya es Tonglen. Cuando algún ser querido que está teniendo una dificultad y nuestro impulso es, yo quiero tomar un poquito de ese dolor, de esa dificultad, porque no soporto verlo así, eso ya es Tonglen. Y recordar que nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza todo el tiempo está haciendo Tonglen. Los árboles están tomando dióxido de carbono y a cambio nos están entregando oxígeno y el micelio debajo de la red invisible de los árboles todo el tiempo está haciendo Tonglen. Cuando un árbol está enfermo, todos los árboles le mandan energía, nutrientes y luz a ese árbol que está enfermo para sostenerlo y acogerlo y recordar que somos como parte del todo. Entonces, esto en la práctica em, entre seres humanos empieza a ser que nuestro micelio es la capacidad de sintonizarnos neuronalmente, ¿sí? Como mente a mente, corazón a corazón. Y desde ahí es que nos acompañamos, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a una situación que es un dolor de esta categoría, como es inconmensurable, siempre hay algo por hacer, siempre algo por hacer y es esta práctica. Entonces la voy a describir brevemente y la vamos a hacer juntos. Entonces nos imaginamos que esa dificultad toma una forma, cualquiera que sea, puede ser como una nube o puede ser en visualización como cada uno quiera tomarla. Un color, Un color, exacto, una nube, puede ser una nube gris, una nube morada, una nube oscura, y visualizamos que en nuestro corazón hay como una luz radiante, pero esta luz radiante no es mi propia luz, sino que es una luz que viene desde un lugar más alto, más grande, es como la compasión universal y el amor universal en mí disponiéndose para transmutar, es un proceso de transformación y de transmutación y como de disolución de este sufrimiento. Y eso lo hago en la inhalación, es desde el principio de la luz y la oscuridad, no importa si ha estado oscuro una habitación un día, un año, un siglo, cuando tú enciendes la luz, la oscuridad ya se ha disipado. Desde ese mismo principio, cuando yo llevo esta oscuridad a la luz radiante de mi corazón, recordando que no lo estoy haciendo sola, sino que estoy acompañada por toda esa luz universal, a cambio ofrezco lo que esa persona necesita. Entonces, por eso es que es una práctica también de creatividad, porque cuando la enseñamos a niños, por ejemplo, y le estamos diciendo, vamos a hacer tonglen por el abuelito que está en el hospital, el niño puede decirle, por ejemplo, te mando una taza de café que te gusta, o te mando mi muñeco favorito, Bob Esponja, o te mando flores rosadas que te gustan. Y así vamos viendo que es una práctica que nos permite como sentirnos útiles, ¿no? Es una práctica de resiliencia porque nos permite quedarnos con el sufrimiento en vez de alejarnos y a la vez permite como este intercambio que en el sistema de creencias de cada uno lo puede como adoptar de la manera en que se sienta bien y tenga sentido, pero que realmente nos permite como conectarnos, ¿no? Conectarnos. Y todo el tiempo cuando yo me empiezo a sentir abrumada, pues me detengo y hago esa práctica para mí, por mi propia sensación de abrumación hasta que me estabilizo y puedo volver a retomar esta práctica con la otra persona. eso es muy importante porque a veces pensamos que es solamente para el otro, ¿no? Es que también lo hacemos para uno. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Entonces, hagámosla juntas. Para esto, te invito y los invito a todos como a ajustarnos en nuestra silla, ponernos muy cómodos. Si nos queremos estirar un poquito, podemos hacerlo.
preguntándole al cuerpo qué necesita en términos como de espaciosidad y movimiento en este momento. Cerramos los ojos o dejamos caer la mirada, lo que se sienta mejor. Conectamos con nuestra respiración, con el aire un poco más frío cuando entra a nuestro cuerpo y con el aire un poco más cálido cuando sale de nuestro cuerpo, pues ya ha sido permeado con la calidez de nuestra sangre en nuestros pulmones. Ya es un vehículo que lleva consigo una parte de nosotros. Y vamos comenzando a activar esta luz radiante, brillante en nuestro propio corazón, reconociendo ahí en ella todo nuestro amor, toda nuestra luz, nuestra buena voluntad, nuestras cualidades más profundas. Y recordando que esta luz viene de una luz mayor, de una fuente mayor, una fuente de amor y compasión universal. Y vamos a elegir una persona o una situación difícil que queramos invitar a nuestra práctica, ofrecer nuestra práctica hacia esa persona, hacia ese lugar, hacia esa situación. E imaginamos que podemos tomar un poco de esta dificultad o de este dolor a través de nuestra inhalación, como una nube oscura o gris o de cualquier color. Y la llevamos a la luz radiante de nuestro corazón, donde inmediatamente se disuelve, se disipa, se ilumina. Y a cambio le ofrecemos a la situación, a la persona, lo mejor de nosotros, lo que se necesita, lo que pudiera ser útil. Y continuamos de a pocos en esta práctica, imaginando que podemos traer algo de alivio, de espaciosidad, de calma, de confianza a esta situación. Permitimos que nuestra exhalación sea el vehículo que lleva nuestros buenos deseos.
como un rayo de luz cálida es como un bálsamo que ordena, aclara y continuamos así unos minutos más, generosamente tomando este sufrimiento, transmutándolo con la buena voluntad de nuestro propio corazón y ofreciendo a cambio alivio, esperanza, dulzura, paz, lo que sea que la situación necesite. Y notamos cómo nos sentimos a medida que vamos finalizando nuestra práctica, agradeciéndole a esta persona o situación por venir a nutrir nuestra práctica. Vamos liberando las imágenes de la luz radiante, de las nubes, volviendo a nuestro cuerpo, a nuestra respiración, a los puntos de anclaje y suavemente abriendo los ojos cuando nos sintamos preparados. Bueno, maravilloso. Mm, Te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Yo creo que me quedaría toda la tarde hablando contigo y escuchándote. Mm, y especialmente gracias por este ejercicio que yo creo que puede ser muy útil para tenerlo en cuenta, no solamente en un contexto del final de la vida, sino en todo momento. Mm. Ha sido precioso y de verdad que muchísimas gracias por este aporte a nuestro seminario, María Paula. A ti, Marce, por permitirme estar acá, por la invitación y a todos los que nos están viendo en casa, un abrazo inmenso y espero que lo que hemos compartido sea de utilidad para muchos. Bueno, a todos lo mismo. Continuamos. Tendremos por delante muchas ponencias maravillosas. Esperamos que nos sigan acompañando. Un abrazo.